Para recibir el consejo de Dios, amén. Pastor, todo suyo. Son míos, son del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, y espero que la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Y pues habiendo cantado al Señor, habiendo llenado nuestra mente de su palabra, pues es un gran regocijo volver a casa. Esta es mi casa y siempre es bueno volver, ¿no? Digo que la familia es ese sitio donde uno siempre puede volver otra vez. Así que gracias por recibirme, por sus abrazos, por sus palabras. Uno se siente pequeñito. Pero, hermanos, habrá un momento en la historia en donde ya más nunca nos vamos a separar. ¿Sabía eso? ¿Es en serio? ¿Sabía? Habrá un momento en que más nunca nos vamos a separar. Estaremos juntos para siempre en las moradas eternas de nuestro Padre Celestial. Y hoy pues queremos recordarnos. Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre, te damos gracias por todas tus bondades y misericordias, porque tú eres bien. Hemos orado tu palabra, hemos cantado tu palabra, y queremos escuchar tu palabra. Pero esa acción de escuchar no es únicamente para aquellos que están en la posición de sentados, sino aquel que también está de pie delante de este pueblo pueda escucharse a sí mismo, porque la palabra no es solo para aquel que está escuchando, sino también para el que la está exponiendo. Así que en esta hora te pido, Señor, que tú mires nuestra mente, que delante de nuestro corazón y nuestro orgullo, para así entonces ayudarnos a recibir completamente la sabiduría que viene de parte de ti. Señor, que la palabra que hoy sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón sea el hacer de mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que vayamos al libro de Gálatas. Vamos a estar considerando el primer capítulo y no voy a leer todo el texto, pero sí quisiera notar algunas cosas importantes acerca de la palabra de Dios en este texto. Voy a leer un solo versículo y posteriormente voy a ir leyendo otros más. Y vamos a hablar de un tema que creo que es tan importante para la iglesia, y es el tema del legalismo. El legalismo a veces es confundido con fanatismo, que no son la misma cosa. Pero quiero hablarles acerca de ese tema que ha perturbado a la iglesia por muchos años. Y vayamos a Gálatas, capítulo 1, verso 8. ¿Sí me escuchan bien atrás? Gálatas, capítulo 1, verso 8. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema.
Padre, nuevamente te damos gracias por todas tus bondades y misericordias, Señor. Llévanos al texto, explícanos el texto y haz que nosotros podamos fructificar en él, porque es palabra tuya. Señor, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Digamos que en algún momento Miguel, Pastor Miguel, o mi persona, un día decide comenzar a predicar o decir desde el púlpito que ciertamente la salvación es por la fe en Jesucristo, pero que además de eso nosotros tenemos que todos los domingos, que son los días que nos reunimos, venir a esta iglesia. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tienen que venir con corbata roja, todos, camisa blanca, pantalones negros, zapatos negros, y los hombres debemos afeitarnos la barba. Y comenzamos a decir que si no hacemos eso, pues no somos santos o no pertenecemos a la iglesia de Cristo. O en el caso de las mujeres, todas tienen que venir con vestido rosa, zapatos negros sin tacón, y todas deben dejarse crecer el pelo profusamente. O comenzamos a enseñar un día que la hora correcta para orar a Dios son las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana están los portales abiertos de Dios, porque a las 3 de la mañana el Señor inclina su oído a esa hora específicamente, porque es a esa hora cuando Dios escucha los clamores de su pueblo. Inmediatamente yo espero que muchos de ustedes se levanten y digan: un momento, pastor. Espero que todo el mundo lo haga y nos diga: pastor, en ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano debe tener un código de vestimenta. Por supuesto, las mujeres deben venir recatadamente, como dice la palabra, ¿verdad? Pero aparte de lo demás, la Biblia no nos impone un código de vestimenta con la cual nosotros tengamos que venir, o tampoco nos dice que hay una hora específicamente donde Dios va a escuchar las oraciones de su pueblo, porque es a esa hora que Dios va a responder las oraciones de su pueblo. Bueno, mis hermanos, todo esto que yo he hablado, eso es precisamente lo que llamamos legalismo. El legalismo es un mal. El legalismo es un cáncer que es capaz de diseminarse por toda la congregación. El legalismo es la razón por la cual muchos cristianos no pueden avanzar en su madurez espiritual, porque es tan contagioso y es tan aparentemente santo que difícilmente se puede identificar. El legalismo es como ese fariseo, o nos lleva a orar como ese fariseo. ¿Se acuerdan cuando decía: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres? Yo no soy ni avaro, ni estafador, ni adúltero, ni aún soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy todos mis diezmos. Eso es legalismo, mis hermanos. Pero lo más triste de todo esto es que el legalismo no es solo un mal de nuestros días. El legalismo ha sido desde los días de Jesús y desde los días de los apóstoles. La iglesia ha tenido que enfrentar este terrible mal.
Pablo escribe esta carta de los Gálatas y lo escribe a un grupo de iglesias que él había fundado durante su primer viaje misionero en las regiones de Galacia. Y cuando Pablo escribe esta carta, lo escribe con una razón importante. Y es que unos hombres habían comenzado a enseñar, habían venido desde Jerusalén, habían descendido a las regiones de Galacia y habían comenzado a enseñar a la iglesia de Galacia que ciertamente la fe en Jesucristo era necesaria, mas no era suficiente. Ellos habían comenzado a decir que ciertamente la fe en Cristo es necesario, pero además que los hombres tenían que circuncidarse. Y que todo el pueblo que aceptaba la fe cristiana tenía que comenzar a obedecer y a observar las leyes de Moisés, específicamente las leyes que tenían que ver con las leyes ceremoniales del templo. Yo creo, mis hermanos, que lo trágico para Pablo en este momento no es que se hubiesen levantado falsos maestros, no, porque siempre han habido falsos maestros, siempre habrán falsos maestros. ¿Saben que eso es así, no? Hermanos, los maestros falsos estarán con nosotros hasta que Cristo venga. Siempre habrá. Siempre estarán con nosotros. Ahora, lo trágico no es que se levanten falsos maestros. Lo trágico verdaderamente es que la iglesia de Galacia había comenzado a sucumbir ante estas enseñanzas erróneas. Y es por eso que Pablo es tan enérgico en esa carta. Mire cómo Pablo habla en el verso 6. Dice, capítulo 1, verso 6. Dice: me maravillo, ven cierta ironía, ven aquí cierta molestia, como que, wow, mira tú, y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Me maravillo, dice Pablo, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, y escucha esta frase, para seguir un evangelio diferente. Y subraya esa frase en un evangelio diferente. Y Pablo aclara en el verso 7, dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos, y estos algunos son los judaizantes que estaban en Galacia, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero si aún nosotros, mira esta frase, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio al que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra en el griego traducido al español es lo mismo, anatema. Anatema es anatema, que quiere decir maldito. Y es por eso, mis hermanos, por esa terrible advertencia de Pablo, que Dios dice: cualquiera que os predique un evangelio completamente diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Esa advertencia nos lleva a nosotros a tomar precauciones en la congregación, a saber diferenciar lo que es el legalismo de la verdadera doctrina del evangelio. Ahora, la pregunta es: pastor, ¿cómo saber que yo estoy en el verdadero evangelio? ¿Cómo saber que yo estoy viviendo la vida cristiana como Dios dice que la tengo que vivir? ¿Cómo saber yo que ando caminando en la verdad y no estoy caminando en la falsedad? Bueno, el texto que quiero cubrir hoy, a partir del 11, nos habla o nos ayuda a entender cómo son las características fundamentales
del verdadero evangelio. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar las características del verdadero evangelio? Bueno, presta atención. Hay tres características importantes. Son la base, la columna que arma todo mi sermón. 3 puntos sencillos, espero que sean básicos. Lo primero que vamos a hablar es del origen del evangelio. ¿De dónde sale el evangelio? ¿Sí? El origen del evangelio. Versículos 11 al versículo 12. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del poder, del impacto transformador del evangelio. ¿Sí? El impacto transformador del evangelio. Versículos 13 al verso 17. Y en tercer lugar, vamos a ver la confirmación externa del verdadero evangelio. El verso 18 al verso 24. 3 encabezados. Únicamente voy a predicar hoy. ¿Se recuerdan? El origen divino del verdadero evangelio. ¿Qué más? El impacto transformador y la confirmación interna del evangelio. Vamos a ver de dónde sale el evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio? Verso 11, el mismo capítulo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Acompáñenme a leer. Mira lo que dice Pablo a la iglesia o a las iglesias de Galacia. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es de hombre. Mira cómo dice. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, como dice, no es de hombre. ¿Y qué más dice? Dígalo conmigo. Verso 12. Pues, ya, no me están vendiendo empanadas allá, ¿verdad? Hay hambre. Están de canaditos hoy. O están tímidos. Vamos a leer juntos. Mira, es una bendición cuando leemos juntos la Biblia, ¿verdad que sí? Porque así crecemos. Verso 12 dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de ¿qué? De una revelación de Jesucristo. ¿Está claro? Ya aquí ya terminé el punto. Si lo dejo aquí, ya todo el mundo sabe que el evangelio que Pablo predicó no fue un evangelio creado por el hombre, sino que fue una revelación directa de parte de Dios. Ahora, hay algunos que han usado este versículo para decir que si Pablo recibió una revelación directa de Dios, entonces ellos también pueden recibir una revelación directa de parte de Dios. Y es como ellos, fíjense, es como que si ellos estuvieran diciendo que ellos están a la misma posición apostólica y que tienen la misma autoridad apostólica de Pablo y que están viviendo las mismas circunstancias de Pablo. Y eso básicamente lo único que demuestra es una vergonzosa ignorancia de las Escrituras. Porque cuando Pablo afirma aquí que él recibió una revelación directa de parte de Dios, nosotros debemos considerar al menos 2 razones por las cuales esto tuvo que haber sido de esta manera. Y la primera razón tiene que ver con el canon. Diga conmigo canon. ¿Qué es el canon? La Biblia, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia, ese es el canon. Cuando Pablo recibe la revelación de parte de Dios, la recibe en un tiempo donde el canon todavía estaba abierto y podía entonces recibir nueva revelación.
Ahora, cerrado el canon, ya no hay más espacio para nueva revelación. ¿Está claro eso? Cualquiera hoy que diga, ¿saben qué? Yo he recibido revelación directa de parte de Dios, como algunos por ahí han dicho que han recibido revelación de parte de Dios, como Benny Hinn, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, simplemente están volviendo a abrir el canon, cosa que el Espíritu Santo ya no considera necesario, o hasta herético es, porque es poner a Dios a decir cosas que Él no ha dicho, porque todo lo que Dios ha dicho ya está escrito en su palabra. No hay más revelación, ¿no? La segunda razón es que por la que Pablo recibe revelación directa de parte de Dios tiene que ver con el hecho de que él tuvo o fue llamado o fue escogido, mejor dicho, para predicar el Evangelio al mundo gentil en un tiempo en donde la iglesia judía, cristiana, todavía tenía dificultades en separar la ley de la gracia. Es decir, cuando los judíos cristianos creyeron en el Evangelio, todavía ellos tenían problemas en separar lo que era la obediencia a la ley con la gracia. De manera que Pablo emerge en un tiempo y es llamado a los gentiles, y ante tan grande misión de predicar el Evangelio universalmente, ya no focalizado en Judea, sino ahora a través del mundo, es necesario que Pablo reciba revelación directa de parte de Dios para asegurar la pureza del Evangelio. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Él dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice, porque yo os entregué, lo tenemos aquí, mira que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, ahí está el Evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ahora, permítanme leer otra vez los versos 11 y 12 de Gálatas 1. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, una aclaratoria aquí, importante. Pablo no está diciendo aquí que el Evangelio que él está anunciando es diferente al Evangelio de los dos apóstoles. Y eso es importante. Pablo no está diciendo, no, mi Evangelio es mejor que el de ellos. No. Porque de hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15 que él recibió todo esto conforme a ¿qué? A las Escrituras. Pablo no está diciendo mi Evangelio es mejor o, ¿cómo dirían? Repotenciado o mejor maquillado que el Evangelio de los 12. No, es el mismo Evangelio que los 12 apóstoles recibieron, solo que la fuente de aprendizaje fue Jesucristo mismo. Es lo que está diciendo. No fue a los pies de Gamaliel que él recibió el Evangelio. No fue en la escuela de Tarso, no. Fue el Jesucristo que se le apareció vía Damasco, que lo llamó por su gracia, por su amor y su bondad, a ser un ministro de Jesucristo. El mismo Señor en persona le reveló a Pablo las innumerables e incontables maravillas del Evangelio de Cristo.
Jesús. Ahora, Pablo es el único creyente que puede decir eso. El resto de nosotros no puede decir, ay, yo recibí el Evangelio de una revelación. No. Pablo es el único que puede decir, ¿saben qué? Yo recibí revelación del Evangelio de parte de Jesucristo, pero el resto de nosotros lo ha recibido por medio de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que Dios le dice a los discípulos, Jesús le dice, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio, no cualquier Evangelio, no un Evangelio diferente, no, este Evangelio. Porque hoy hay muchos evangelios, hay muchos pastores, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles que andan por ahí engañando a las ovejas, sacándolas del redil. Pero recuerde algo, el evangelio que nosotros hemos recibido también ha sido revelado por Dios, pero en las Escrituras. Hermanos, mira como dice 1 Corintios capítulo 1 verso 21, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo, 1 Corintios 1, 21, ¿no? Dice, ¿qué versión es esta? Reina Valera. Yo estoy leyendo en las Américas. Si ven alguna discrepancia, diferencia, me dispensa, ¿no? 1 Corintios 1, 21. Bueno, eso es mejor para tener más amplitud de lenguaje, ¿verdad? Yo leo una versión y usted en otra. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, ¿vieron? Agradó a Dios mediante ¿qué? La necesidad de ¿qué? De la predicación salvar a los que creen. Este es hermoso. Hermanos, es por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Ir a la escuela y predicar el Evangelio. Ir a la universidad y predicar el Evangelio. Y si el Evangelio, como dice Pablo, no es mío, sino de Dios, el mundo tiene que creer ese Evangelio. ¿Amén o no amén? El mundo tiene que creer, para poder ser salvo, el mundo tiene que creer ese Evangelio. Juan 3:16, ¿cómo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído ¿en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Así que amigo, tú que estás visitando hoy, no sé si hay amigos hoy. Veo caras nuevas, pero no sé. Son hermanos o son amigos. Si tú rechazas el Evangelio, estás condenado. Ay, pastor, pero es que eso es mucho, eso es muy fuerte, pero es la verdad, hijo. Y cuando uno ama, uno advierte de las consecuencias, ¿verdad que sí? Si tú rechazas el Evangelio, no solo estás rechazando una iglesia, no solo estás rechazando un sistema teológico de doctrina, no. Tú estás rechazando a la persona de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y en Hebreo dice, mire, el que pisoteara la sangre de Cristo, ya no hay más perdón para él. Aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Así que el llamado es hoy a recibir el Evangelio de la gracia. ¿Cuántos dicen
¿El Evangelio vino de quién? ¿De quién vino el Evangelio? De Dios. ¿Se lo reveló a quién? A Pablo. Él lo escribió y ahora lo leemos nosotros. Es sencillo. No le meta más a eso. Si usted le mete más a eso, ¿cómo se llama? Legalismo. Recuerda, cuando añadimos cosas que no están en la palabra, ¿eso qué es? Legalismo. Okay. A ver, ¿estamos aprendiendo hoy o no estamos aprendiendo? Segundo, el impacto transformador del Evangelio. Versículos 13 al verso 17. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trabajaba y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero, ese pero a mí me encanta. Ese es el, luego todo eso. Pero, esos pero es como está en Romanos 3:21, la ciudadela de Dios, ¿no? Pero, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahora, Pablo ha dicho cosas muy osadas aquí. Pablo ha dicho, miren, mi evangelio que yo les predico no me lo enseñó nadie, a mí me lo enseñó Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora Pablo tiene que presentar evidencia de que eso es cierto. ¿Verdad que sí? Es otra cosa. Si tú estás diciendo eso, tú tienes que comprobar que eso es cierto. Y lo primero que Pablo está diciendo es que él sabe que el evangelio que él predica es cierto por el efecto que tuvo ese evangelio en su vida. Mire cómo él dice, voy a parafrasear lo que dice: yo era un fanático de la ley antes. Yo aborrecía el evangelio y aborrecía a los creyentes. Es más, Pablo dice en otras escrituras, Pablo dice, yo estuve ahí cuando Esteban estaba siendo increpado por el Sanedrín. Es más, yo incité a la turba para que lo apedreara. Es más, yo le sostuve las túnicas, las sostuve mientras aquellos apedreaban a Esteban. Yo odiaba a la iglesia. En otra palabra, lo que Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas es: esos hermanos que están enseñando la ley allá son celosos. Yo más que ellos. Yo era un perseguidor de la iglesia. Es más, en Hechos capítulo 3, Pablo dice, Lucas dice que Pablo asolaba a la iglesia. Y esta palabra asolar quiere decir devastación total de una ciudad. Imagínate. Pablo quería devastar la iglesia, borrarla del mapa. Y ahora Pablo dice que su único objetivo por el cual él está dispuesto inclusive a dar la vida es para predicar ese evangelio y para proteger a los creyentes que un día él estaba persiguiendo. Eso es como que, imagínense, la persona más mala del mundo. Imagínense a alguien que sea la persona más mala del mundo. Hitler mató 3 millones de judíos. Un día Hitler dice: no hay que matarlos, hay que cuidarlos. ¿Tú te imaginas que la historia hubiese sido así? ¿Ah? ¿Tú te imaginas que un día Hitler dejara de perseguir a los judíos y ahora se convirtiera en el más aférrimo protector de los judíos? ¿Tú
me imagino las noticias, los periódicos, extra, noticias, Hitler ahora defiende a los judíos. Eso hubiese sido un caso de profunda confusión. La pregunta es, ¿por qué pasan cosas como esas? Hermanos, todo efecto debe tener una causa proporcional. Cuando tú estás yendo en una vía, pero a lo que da el carro, con ímpetu, con energía, tú vas en esa vía y de repente pegas un freno y te das la vuelta y comienzas a ir con el mismo ímpetu pero en dirección contraria. Es decir, cuando una persona cambia tan radicalmente, cuando una persona repentinamente invierte sus valores, cuando una persona repentinamente invierte sus amistades, cuando una persona repentinamente ya no le gusta lo que hacen los demás, sino que ahora quiere estar en la iglesia, sino que ahora quiere cantar salmos con los hermanos, sino que ahora encuentra comunión con otra gente que no es la misma gente, tú dices, bueno, algo tuvo que haber pasado en esa persona, ¿sí o no? Bueno, ese es el efecto del evangelio. Y el verdadero evangelio tiene que producir ese efecto, sí o sí. ¿Y cómo tú sabes que eso es así? Bueno, porque cuando tú recibes el evangelio, ya no solamente eres libre de las consecuencias del evangelio, sino que eres libre de la esclavitud, de las consecuencias del pecado. Cuando somos justificados, el Señor nos libera de las consecuencias del pecado. Cuando vienes al evangelio, ya la condenación eterna ya no es algo que deba preocuparte. Pero hay algo adicional. Y es que Dios no solamente te libra de las consecuencias del pecado, sino que ahora te libra de la esclavitud del pecado. Es decir, por primera vez cuando recibes el evangelio y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, ahora ya puedes decir por primera vez no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Antes no. El impío no puede hacer eso. Y Pablo dice, ¿saben qué? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y hay aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hermanos, ese es el poder transformador del evangelio. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vienes a Cristo, tú tienes que ver y evidenciar un antes y un después. Si no, olvídate, tú no eres parte del reino de los cielos. Gracias, hermano. Pero hay una distinción clara entre el creyente y el impío. Y es una distinción, hermanos, que debe notarse. Lamentablemente yo veo muchas personas que hoy se dicen ser cristianas, pero básicamente actúan como gente del mundo. ¿Sí? No, yo voy a la iglesia, pero el testimonio que están dando por fuera es un testimonio completamente vacío, vano y pecaminoso. Mire lo que Pablo dice en esta carta, me parece bastante elocuente de su parte. Primera de Corintios 5:9, vayan conmigo. Primera de Corintios 5, verso 9. Dice,
En mi carta os escribí, por cierto, esta es otra carta, ¿no? No es segunda de Corintios, otra carta que no está registrada. En mi carta os escribí a ustedes corintios que dice ahí, que no anduvieres en quién, en compañía de quién, de personas inmorales. Y mira la aclaración que hace Pablo aquí en el verso 10. Dice, y no me refiero a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Es decir, si yo les digo a ustedes hoy, miren, no se junten con avaros, ni con adúlteros, ni con mentirosos, ni estafadores, usted, bueno, tendría que vivir aquí en la iglesia. Y si acaso se reza en un baño, porque usted no sabe el resto, ¿verdad? Pero Pablo aclara y dice, no, yo no estoy hablando de eso. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Verso 11 dice, sino que, ahí está la aclaración, en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose cristiano, ahí está, ¿verdad? Llamándose cristiano, es una persona inmoral, avaro, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ni siquiera le invites una empanada a salir del mundo. Sí, hermano. Pablo dice, mira, si hay alguien en tu iglesia que dice que es cristiano y que ama al Señor, pero anda en estas cosas, mire, apártese de ese hermano, de esa persona, porque no es un hermano. Es duro, ¿verdad? Es muy duro. Pero así es. El Evangelio, mis hermanos, es para los valientes. El Evangelio es para las personas que realmente quieren obedecer la palabra de Dios. Decir que somos cristianos y que hemos creído en el Señor, pero seguir viviendo exactamente de la misma manera, sin arrepentimiento, sin cambio, sin transformación, es una afirmación desprovista de toda autenticidad. Por lo tanto, el verdadero evangelio transforma y cambia. Pablo dice, yo antes era esto, ahora yo soy esto en Cristo Jesús. Y todos los que estamos aquí deben tener el mismo efecto de Pablo. Yo antes era esto, pero por la gracia de Dios, ahora soy esto. Amén. Amén. Ahora vamos al tercer encabezado. ¿Me dicen cuál es? Que se me olvidó. A ustedes también se me olvidó. La confirmación externa del verdadero evangelio. Verso 18 dice: entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, es decir, Santiago, el hermano del Señor. En lo que escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero todavía no era conocido en personas en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y escucha esta frase que a mí me encanta: y glorificaban a Dios por causa de mí. Pregunto, ¿qué generó que la gente glorificara a Dios? Y es la reacción, la confirmación externa, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué generó el cambio? La transformación de Pablo, ¿verdad? Y glorificaban a quién? A Dios, no a Pablo, a Dios, por causa de la transformación que había ocurrido. Esa es la confirmación de Dios. Pero déjenme hacer aquí un pequeño inciso, una pequeña aclaratoria. Hermanos, nadie conoce más la vergüenza y la humillación que aquel que ha tenido que devolverse al lugar que ha hecho tanto daño. Y Pablo tuvo que hacerlo varias veces. Pablo, luego de su conversión en Damasco, ¿se acuerdan cuando Cristo se le apareció? Pablo dice que él fue ¿a dónde? A Arabia. Y en Arabia estuvo por 3 años. Y luego en Arabia el Espíritu Santo le dice: no, te devuelves a Damasco. Y en Damasco, ¿a qué iba a ir a Damasco anteriormente? A matar a cristianos, a perseguirlos, a llevarlos a calabozo. Es decir, enfrente a esa gente, va. Después le dice que vaya a Jerusalén, el lugar donde él incitó la primera turba en contra de Esteban, y en donde en Jerusalén comienza la persecución de todos los hermanos en Cristo que estaban ahí. Y yo me pongo en el lugar de Pablo, hermanos. Oye, para Pablo era sencillo ir al lugar donde él hizo tanto daño. Pero el Señor le dice: ahí que tiene que ir. Y es un asunto tanto de humillación como de perdón. ¿Por qué? Porque, miren esto, Pablo tenía que ir hasta allá y soportar cualquier cosa que le dijeron. Y aún Pedro y Jacobo, que lo recibieron, estaban ahí con cierto recelo, porque Pablo fue un hombre muy duro para la iglesia, fuerte. Imagínate Pablo encontrarse con la viuda de Esteban, si era casado, digo yo, o de algún otro personaje, o estar delante de la familia que hizo tanto daño. Y sí, yo sé que somos cristianos, pero todavía nosotros hay cierta humanidad, ¿verdad? Y cónchale, a uno le da: sí, tú eres hermano, pero usted acuerda, ¿verdad? En otro tiempo. Pero a pesar de ello, Pablo se humilla, y luego dice que va a Siria, y luego a Sicilia. Pero hay un dato importante: cuando él predica para las iglesias de Judea, este es el concepto que tiene de Pablo. El que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Hermanos, ¿están glorificando a Dios por causa de ti? Algunos dicen: no, pastor, pero es que el cambio yo lo llevo por dentro. Bueno, pero lo lleva tan adentro que no se nota por fuera. Está tan adentro que eso no ha salido para afuera. Como que le ha costado. El problema, mis hermanos, es que cuando existe un cambio interior, existe un cambio exterior. Es como cuando uno va a una plaza y uno va a una ciudad y uno encuentra que hay un monumento histórico, y ese monumento histórico está deteriorado por el sol, por el polvo. Y si es una estatua, bueno, tiene el brazo partido. Y tú dices: ese alcalde, ese gobernador no tiene empobrecida ese monumento. Pero tú te vas y a los años vuelves a esa ciudad y encuentras otra vez esa misma estatua, pero restaurada, monumento. Y tú dices: wow, alguien le devolvió la gloria original que ella tenía, ¿verdad que sí?
Hermanos, el Evangelio es exactamente lo mismo. Tu imagen, la imagen que Dios había impreso en ti y que todos nosotros tenemos, la imagen de Dios, producto del pecado, ha sido distorsionada. Y el Evangelio, obrando en ti, y el Espíritu Santo obrando en ti, Él comienza a renovar esa imagen caída. Y ahora, esa imagen caída ha sido renovada por el poder del Evangelio. Y ahora tú puedes decir, ahora como ya eres parte de la iglesia, puedes cumplir con aquel mandamiento que dice que somos luz para las naciones. Pregunto, ¿esa es nuestra experiencia? La conversión, es decir, Pablo dice, vamos a resumir, Pablo dice, el evangelio que yo les predico no es un evangelio como diferente, ¿no? Sino que es un evangelio que viene de parte de quién? Y que me fue revelado, ¿verdad? ¿Y cómo sé que ese evangelio es verdadero? Porque produjo un cambio en mí. ¿Verdad que sí? Y en tercer lugar, la gente lo nota. Ahí están los tres encabezados. El evangelio produjo, vino de parte de quién? De Dios. ¿Verdad? Ahí está. El primer punto. El evangelio tuvo un impacto transformador, me cambió. ¿Verdad? Segundo punto. Tercer punto. La gente nota lo que está pasando en mi vida. Ese es el verdadero evangelio. Hermanos, yo oro para que ese verdadero evangelio crezca en mi vida. Que produzca los cambios necesarios. Que produzca el fruto del Espíritu. Y que tú seas consolado en toda consolación. Si no eres creyente, o si estás escuchando el evangelio por primera vez, Dios te hace un llamado, y es que vengas a Jesucristo y te arrepientas de todos tus pecados, para que seas libre de la condenación eterna, pero para que también seas libre de la esclavitud del pecado que te agobia, y hoy vengas a Jesucristo y recibas la vida eterna que solamente viene de parte de Dios. Así que la invitación es para todos. Y para ustedes, mis hermanos, que esas tres cosas estén en su mente. Que el evangelio produzca cambio, produzca fruto y otros vean. Y digan, ciertamente, ahí hay una iglesia cristiana. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y cerramos por su obra. Padre, te damos gracias, que tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. He hablado tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a poder diferenciar entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Ese evangelio que hoy produce frutos apacibles, fructíferos. Señor, que nuestra mente sea renovada y transformada, pero que los que nos rodean también puedan dar testimonio de ello y glorificar a Dios por causa de nosotros. Te pedimos todo esto, dándote las gracias, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.